Voy a orar con ustedes para dar inicio a nuestra clase número 6, pero es la lección 3, pero la clase, la entrega número 6. Estamos, ¿verdad?, en el año segundo, 200, segundo siglo, quiero decir, de la era cristiana. Vamos a explorar algunos acontecimientos del segundo siglo. Quiero orar primero. Oremos. Padre, gracias porque hoy es un día nuevo, un día lleno de amor, de fe y de esperanza para cada uno de tus hijos. Y con alegría venimos a tu casa, juntos, unánimes, y nos sentamos con tu palabra para, junto a la revelación de tu verdad, explorar los acontecimientos de la historia en cuanto a tu iglesia, la cual Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estamos aquí exponiéndonos a tu enseñanza, entregando nuestros sentidos, consagrándote nuestro entendimiento, para que seas tú iluminándonos, guiándonos en esta mañana, en todo lo que vamos a aprender. Yo me pongo delante de ti, Padre, como facilitador, como maestro, bajo la bendita gracia de tu Espíritu, para que me uses con claridad de pensamientos, me des la gracia de poder impartir, transferir lo que tú me has entregado en este día. Oro por todos aquellos que en la posteridad van a exponerse también a esta enseñanza, que sean edificados y que todo lo que hoy se ha emitido desde este púlpito nos lleve a ti, Padre, nos confirme, nos afirme, nos instruya y nos equipe para ser ministros para tu gloria y el establecimiento de tu reino eterno en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Quiero que usted abra, tome su folleto en la página La Iglesia en el siglo segundo, lección número 3, separación del judaísmo y sus efectos. Estamos enfatizando los efectos que trajo cuando la iglesia se separa del judaísmo. Ustedes saben, como ya hemos visto, que la iglesia surge en Jerusalén y la cuna fue el judaísmo. Por eso es considerada una religión de origen semítico junto con el Islam. Tienen su origen en el pueblo judío. Entonces, aunque el Islam sigue otras interpretaciones que no están de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, sino más bien con la de Mahoma. Y fue varios siglos después, más o menos en el siglo 6 o 7, por ahí, que empezó. Bien, vamos a ver en esta clase de hoy, vamos a profundizar en 3 campos históricos. Vamos a ver el combate de las herejías, surgimiento de algunas herejías dominantes. Herejías eran doctrinas falsas que se levantaron. Y vamos a ver el apogeo de grupos carismáticos, una especie de pentecostalismo en el siglo primero, en el siglo segundo. Vamos a ver algo acerca de las persecuciones. El siglo segundo fue un siglo muy dinámico para la iglesia, por el hecho de que mientras se estuvo dentro de la cuna judía, era una religión más localista en Jerusalén, Judea, Samaria, se mantenía en ese campo de acción, pero cuando la iglesia se extiende y se comienzan a convertir por montones los gentiles por el ministerio de Pablo y sus compañeros, se da un fenómeno, y es la discusión de cómo ahora se va a manejar la relación entre las iglesias orientales, las iglesias que estaban en la parte judía, Jerusalén, Judea, y las iglesias de Antioquía y de los gentiles, porque allá se está viviendo una vida cristiana un poquito según los judíos liberal. No están guardando el sábado, ya no se están circuncidando, ya comen carne de cerdo, entre otras enseñanzas. No se enfatiza tanto a Moisés como aquí.
Entonces eso trajo esa discusión que se ve reflejada primero en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, donde se define un tipo de relación tolerante. Entonces, a partir de ese apogeo del cristianismo a los gentiles, la iglesia se va separando, no porque el apóstol Pablo, que era el líder, el hombre encargado de ese ministerio a los gentiles, quería separar a la iglesia de la iglesia judía oriental. Esa no fue nunca la intención de Pablo, como hemos visto. Pablo trató de mantener la relación saludable a pesar de las diferencias en prácticas de culto, no en cuanto a lo que Jesucristo enseña. Pero lamentablemente los legalistas de la iglesia judaizante forzaron a los gentiles a tomar decisiones de separatistas porque consideraban que la forma como estaban llevando a cabo el evangelio no era la forma correcta conforme a las costumbres antiguas del judaísmo. ¿Qué sucede después? Como hemos visto, que con la caída de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito, se da el rompimiento casi completo entre las iglesias judías y las iglesias gentiles. Y aquí empieza un desenlace histórico donde la iglesia comienza, al separarse de sus raíces judías, fueron vulnerables a la influencia secularista del humanismo grecorromano. Las filosofías, creencias filosóficas se mezclaron con el cristianismo. Y ahí es donde vamos a ver hoy, en el siglo II, cómo se manifestó esas influencias a la iglesia ir perdiendo sus raíces de conexión con el judaísmo de donde nace. Ya leímos ahí en la página número 1 que una iglesia que pierde contacto con sus raíces se expone a una crisis de fe y de identidad. Las raíces es importante mantenerlas. Según Juan Kessler, que es escritor de Diálogo de la Historia de la Iglesia, página 12, uno de los documentos que yo uso para compilar el material. Y vimos que después de la huida de los cristianos judíos a Pela, por causa de la destrucción de Jerusalén, la iglesia judía se separa de la iglesia gentil y como resultado se dan una serie de desviaciones doctrinales que veremos a continuación. Entonces, más abajo usted salte un poquito, más abajo, donde dice además, el siguiente párrafo, ¿lo ven? Dicha separación desencadenó en una serie de corrientes doctrinales extremistas y heréticas que se alejaban de los fundamentos de Cristo, los apóstoles y profetas. Quiero que me pongan ahí Efesios 2:20. Ese texto es clave para esta enseñanza de la historia. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia tiene que crecer y extenderse, pero ceñida a los fundamentos, o al fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, que ellos tomaron de Cristo como principal piedra del ángulo. O sea que la piedra principal del ángulo era la piedra de referencia del edificio, el punto de referencia. Cuando se habla, usted escucha en la Biblia la piedra de esquina, que era la principal piedra del ángulo, se ponía en una esquina, como hoy en las construcciones que se toma el ángulo para que el edificio quede bien cuadrado y las medidas de ahí parten hacia todo. Generalmente los constructores, cuando echan un piso de base, ellos lo primero que marcan es el ángulo para que la casa quede bien cuadrada y desde ahí se dirigen las diferentes medidas con la escuadra y después viene la plomada. Entonces la palabra, tomando esa figura de construcción, habla de la edificación, porque Jesucristo dijo, yo edificaré. La iglesia es presentada como un edificio que va en crecimiento y en extensión. Dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces ese edificio tiene un fundamento. Diga uno. Tiene un fundamento. El fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas, que empezaron esto, tomando como punto de referencia la piedra angular que es Jesucristo. Toda piedrita, por eso Pedro dice, nosotros como piedras vivas. Vamos a poner ese pasaje en Primera de Pedro capítulo 2,
verso 4, me parece, en adelante. Miren, escríbanlo, estos textos que yo doy, usted los escribe al ladito ahí, al ladito de Efesios 2:20, para que también tome ese recurso. Dice, vosotros también, refiriéndose a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Continuamos. Por lo cual también contiene la escritura aquí, mire, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Refiriéndose a quién? A Jesucristo. O sea, ustedes como piedritas, alíñense desde la principal. Toda piedrita que es añadida a la iglesia tiene que ser levantada, discipulada, formada, tomando como referencia la piedra angular que es Cristo. ¿Cuándo es que la iglesia se ha desviado y ha caído en las herejías? Cuando la iglesia perdió el punto de referencia, perdió la piedra angular y se apartó del fundamento que pusieron los apóstoles. Cuando dicen, no, que ya eso hoy no debe hacerse así, que eso era en la iglesia primitiva, pero que eso cesó, ya eso no está, y comienzan a inventar y a adaptar y a innovar. Y esto es lo que comienza a suceder en el siglo segundo, cuando la iglesia sale forzosamente, se separa de sus raíces, que se afectó la identidad de la iglesia. En algunos sectores, no en todos, porque siempre, así como pasó con Israel, noten bien esto, escuchen, porque yo siempre doy gloria a Dios, porque Dios es el que guarda y preserva su legado en la tierra. La iglesia no la salva el hombre, ni la preserva el hombre, la iglesia la preserva Dios mismo. Siempre Dios se preserva un remanente. Un remanente celoso que cuida el original. Pasó con Israel, siempre Dios se preservó un remanente. Pasó con la iglesia en sus primeros siglos y está pasando y pasará hasta que Cristo venga. Por eso el Señor le envía el Espíritu a la iglesia y el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. Y el Espíritu Santo no va a dejar que se pierda todo. Él siempre va a preservar el remanente para traer las restauraciones del remanente, que cele los principios y los fundamentos apostólicos, el punto de referencia que pusieron los apóstoles, Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Ahora, en cuanto a lo que fueron las herejías, nosotros hablamos de los ebionitas, que fue un grupo, dice que se llamaba así porque se inclinaban a la pobreza. Era un grupo religioso que ellos enfatizaban una fe basada en el voto de la pobreza, porque para ellos la materia era mala. Ellos veían la materia como algo malo y la salvación no estaba basada en Jesucristo por la gracia, la fe, creer en Cristo, confesar tu pecado, nacer de nuevo, sino en abandonar la vida materialista y vivir una vida de austeridad, el ebionismo, entre otros tipos de doctrina, porque ellos dicen que usaban solo un evangelio, que era el evangelio a los hebreos, y reverenciaban a Santiago y rechazaban a Pablo de Tarso como un apóstata de la ley. O sea que ellos eran de estos, una especie de judaizantes, ¿verdad? Con influencias griegas, de doctrina griega, porque recuerden que para los griegos la materia era mala. Ellos veían la materia, lo físico, lo tangible, como algo malo. Hemos leído que para ellos uno se salvaba siendo, ellos tenían dos extremos, purificando el alma, el espíritu, despojándose de la materia y negándose a las cosas de la carne, los deseos, la codicia y el placer. Eso eran los estoicos. Y el otro extremo eran los epicúreos, que le daban rienda suelta a la carne, porque la carne tiene que, como es mala, ahí se puede, lo que ella haga no afecta a la parte espiritual, tu espíritu ni tu alma, porque tu alma, lo que es espiritual, no se corrompe. Y por eso pecaban y se desenfrenaban en esos cultos. Ustedes saben, como se muestra en la Biblia, esos cultos paganos, era un desenfreno terrible, porque ellos decían que así
a la carne ser sometida, como es mala, a esa práctica, llega un momento que ya eso no importa y tu conciencia no tiene efecto. Y como tú practicas tanto eso, tu conciencia ya lo ve como algo normal, ya no es pecado para ti, es algo normal. Y esos eran los dos extremos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa influencia se mezcló con el judaísmo. Eso era un grupo híbrido como influencia griega, los ebionitas, con influencia judaizante. O sea, Pablo lo rechazaban, veneraban a Santiago porque Santiago era un pastor de corte judía, oriental, y tenían un evangelio según los hebreos, porque eran seguidores de la ley. ¿Me doy a entender? Entonces, eso eran los ebionitas, así que lo tratamos la vez pasada y ahí fue donde nos quedamos. Ahora yo quiero hablar del marcionismo. Volteé la página. Bien, el marcionismo, el 137 después de Jesucristo, dice, seguidores de Marción, un líder filósofo griego de lo que hoy es Turquía y que luego se estableció en Roma, desde donde propagó sus enseñanzas. Ese fue Marción, que cuando hablamos de la historia del Nuevo Testamento lo mencionamos. Era un hombre rico, comerciante, que hasta él pues prácticamente con su solvencia trató de comprar un obispado, ustedes recuerdan. Y cuando vieron la línea que él agarró, el cristianismo vio la línea que él agarró, le devolvieron su dinero, le dijeron no hay obispado. Y él entonces formó su propia organización. Cuando no lo aceptaron, él forma su propia organización y como era un hombre buen administrador, buen mayordomo, su movimiento alcanzó un auge tremendo en ese tiempo. Dice allí que él funcionó en el área de Turquía, en Asia Menor, y se estableció luego en Roma, desde donde propagó sus enseñanzas. Marción establecía una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo Testamento. Él decía que nadie podía salvarse por el Dios del Antiguo Testamento porque era muy severo, era un Dios muy severo. Que la verdadera expresión de Dios estaba en Cristo. Y solo a través de Jesucristo y no del Dios del Antiguo Testamento, el hombre podía adquirir la salvación. Él distinguía el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo con una filosofía bien rara, y por eso fue también marcado como un grupo herético. Luego dice que solamente aceptaba el Evangelio de Lucas y los escritos de Pablo sin las cartas pastorales. O sea, él hizo su propio canon, él creó su propia Biblia, como hicieron los testigos de Jehová, los mormones y otros libros sectarios que decidieron seguir otra línea y no la de la fe cristiana primitiva. Sucede que Marción también dijo, pues yo voy a hacer mi propia Biblia, y estableció su propio movimiento. De hecho, uno de los factores mencionados para formar el canon del Nuevo Testamento fue el fenómeno de Marción, porque la iglesia, los padres apostólicos, los maestros bíblicos, cuando vieron lo que estaba pasando, ellos dijeron, tenemos que aclarar cuáles son los libros inspirados del Nuevo Testamento que vamos a recibir y vamos a enseñar como palabra revelada e inspirada por Dios, porque por ahí anda Marción y hay grupos que están formando su propia Biblia. Entonces la iglesia en términos general tiene que saber cuál es la Biblia, cuál es el Nuevo Testamento a la que ella se va a aferrar, por el fenómeno del canon que hizo Marción. La iglesia oficial excomulgó a Marción y su grupo en el 144 después de Jesucristo. Pero por su capacidad administrativa su grupo se extendió muy pronto desde Francia hasta Babilonia. La respuesta de la iglesia al marcionismo fue el canon del Antiguo Testamento y luego el del Nuevo Testamento y el credo apostólico. Mire que fue tan influyente el movimiento de Marción que obligó a la iglesia de la doctrina sana a definir cosas tan importantes. Noten bien ustedes como la lista de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, y también el credo apostólico. ¿Ustedes se imaginan? El hombre tenía una capacidad de propagar su movimiento tremenda, y su forma de exponer lo que él creía con la lógica griega. Era un hombre era un tremendo comerciante, imagínense.
Dice que el marcionismo se mantuvo hasta el siglo IV y luego hasta el siglo V y luego se extinguió. Ustedes pueden notar que por el efecto marción, el marcionismo, es muy posible que casi todos los otros grupos que surgieron después tuvieran algo de esa secta. Agarraron porque fue una pólvora. Entonces es posible que los otros grupos que veremos más adelante, excepto los montanistas, tuvieron que salir con influencia marcionista. Eran ramitas del marcionismo. Y por eso la iglesia, todo tenía que juzgarlo tomando como referencia y comparando con el marcionismo. Mire, esto tiene marcionismo adentro. Esto se parece a aquello. Y como ustedes saben que se levanta un movimiento dominante en un determinado tiempo y en una determinada sociedad, y ese movimiento dominante va a tener un efecto en diferentes ramas sociales. Va a haber algo de eso en todos los sitios. Y eso pasó con el fenómeno de Marción. Luego se destaca el gnosticismo cristiano. Este representaba una mezcla del evangelio con la filosofía griega. El Dios supremo, decían ellos, engendró una serie de emanaciones entre las cuales Cristo era la primera y la codicia era la última. Note usted esto. Usted entiende por qué algunos grupos como los ebionitas, que recibieron influencias griegas, y este grupo gnóstico despreciaban la materia, la avaricia, y veían la salvación como cohibirse de cosas. Y muchos grupos llegaron a sobresaltar la pobreza, porque la codicia, según eran la última emanación. O sea que ven, amado, la persona de Dios como un núcleo que empezó perfecto, pero se fue degradando. O sea, Dios se fue degradando hasta terminar convirtiéndose en la codicia. ¿De dónde viene eso? De los filósofos griegos. ¿Cómo veían la divinidad? Porque ellos le buscaban una explicación a la maldad, a la condición del hombre, al comportamiento humano desde su origen. Y como no tenían revelación, tuvieron que acudir a la razón. Tuvieron que acudir a los inventos racionalistas, al humanismo y a la filosofía. Si una forma perfecta de definir filosofía es razón con ausencia de revelación. ¿Usted me entiende? Es la razón humana por no tener revelación. Y de ahí vienen esas ideas raras como estas, ¿verdad? Que ven que Dios se revela mediante una serie de emanaciones. Para Dios revelarse al hombre y meterse en la materia, meterse en el mundo, tuvo como que degradarse. Y hermano, Dios no se degrada. Por eso usted ve que Juan, cuando escribe, que ya existían en el siglo primero, a finales, años 95, 96, Juan dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay ninguna tiniebla en él. Era por esos movimientos que Dios no se degrada. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero sin embargo, hoy tenemos movimientos religiosos que tienen dentro de ellos pensamientos como estos, manejan pensamientos como estos. Luego, continúa diciendo que esta última emanación se separó de la pleroma. La pleroma era la plenitud de las emanaciones. Y al caer engendró a un Dios inferior que a su vez creó el mundo material. Sin embargo, la materia poseía una chispa del Dios supremo de amor y por medio del conocimiento reservado para un grupo selecto dentro de la iglesia, se podría emprender el viaje de regreso al Dios supremo. Usted ve, o sea que mediante el conocimiento usted podía regresar a ese pleroma. El viaje, entonces, conocer, estudiar, conocer, era llamado, de ahí viene la palabra iluminismo. Usted era un iluminado. Pero según los gnósticos, eso estaba reservado para un grupo especial en la iglesia. ¿Ok? Los creyentes comunes o común y corrientes tenían que contentarse con una salvación material. Quedaban atrapados en la ignorancia, en la materia. Pero los sabios,
a quienes le había sido dado el privilegio de ascender en el conocimiento, ellos iban escapando del mundo material hasta volver a la pleroma. Pero los creyentes comunes eran dos categorías de creyentes. Se salvaban pero atrapados en la materia. Una salvación inferior. Lo que ellos quieren decir que hay una salvación, un nivel de salvación más elevado y hay una salvación inferior. Miren esto. Todo eso era enseñanza, mezcla de cristianismo con filosofía griega. Amado. Continuamos. Para estos el cuerpo no tenía importancia, por lo que permitía toda clase de libertinaje. Eso usted lo puede ver en Primera de Juan 1:1 al 2, después lo lee y hasta el 2:1 al 2:2. Donde Juan habla del que si dice que no tiene pecado, mentimos y nos engañamos nosotros mismos. Porque pecamos, somos humanos, pero abogado tenemos a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el gnosticismo cristiano decía que el cuerpo no peca, que eso es normal porque el cuerpo es así. Y es natural y normal que el cuerpo haga cosas malas porque Él es malo. Y se desenfrenaba. Por eso usted escuchó no hace mucho una doctrina de un grupo que se llamaba Creciendo en Gracia. Él se decía que él era Jesucristo y se pintaba el 666. Ustedes recuerdan un pastor puertorriqueño, Miranda, apellido Miranda, que sí, él murió, y ellos, la forma como proyectaban, ese hombre fue un pastor de una iglesia de sana doctrina, pero se metió en estos asuntos a investigar, se meten a estudiar estos asuntos en los evangelios apócrifos y todas esas cosas, y se separan, como leímos, de la piedra, la principal piedra de referencia y de fundamento apostólico, y se van a inventar. Entonces los espíritus de confusión los agarran, que eso fue lo que pasó. En ese grupo no existía la palabra pecado. Ahí le decían el papi, ustedes recuerdan, y varias mujeres, y él venía con sus mujeres, y ahí estaba la esposa al lado de él, y yo conocí pastores que estuvieron en caminos correctos antes, que se metieron con esa línea y se corrompieron. Comenzaron a tener relación con muchachitas en la iglesia y eso, porque es que esa creencia se metió y está hoy en grupos gnósticos. Hoy hay grupos cristianos con enseñanzas gnósticas, esos grupos que usted ve que son libertinos, que pecan y como que no le importa. Pastores que están diciendo que un pastor puede tener 2 o 3 mujeres, una serie de cosas terribles, es porque están influenciados por estas filosofías. Son filosofías que no es nuevo. Esto desde el principio fue un caballito de Troya para la iglesia, hermano. Y por eso es importante saber de dónde vienen esos espíritus. Continuamos. Los gnósticos nunca lograron establecer un movimiento organizado. La iglesia que mantenía las tradiciones apostólicas rechazaron al gnosticismo. Fue también marcado igual que Marción. Ahora vamos al montanismo, ahora sí, ahora vamos a montarnos ahora. Sí. Eso fue en el 156 después de Cristo. Voy a enfatizar este movimiento porque de aquí vamos a sacar algunas aplicaciones históricas de mucho peso y trascendente para nosotros como iglesia, porque nosotros somos una iglesia del reino que creemos en la manifestación del Espíritu Santo mediante los dones carismáticos, una iglesia profética, pero como Dios nos ha enseñado en el equilibrio y en el orden apostólico, porque hay un orden que es el que hay que cuidar en el uso de los dones y en el moverse en los dones. Y vamos a ver cómo en la historia esto fue un talón de Aquiles para la iglesia. Los extremos siempre han sido el talón de Aquiles en este asunto del uso de los dones carismáticos. El grupo de Montano, el montanismo, 156 después de Jesucristo, recuerden que estamos en la iglesia en el siglo II. Dice, Montano fue un anciano de la iglesia llamado Montanus, juntamente con 2 profetisas, Priscila y Maximina. Este hombre, con esas 2 mujeres, que la historia dice que ellas abandonaron a sus esposos, se separaron de su marido y se fueron con Montano a establecer
lo que según Montano el Espíritu Santo le había entregado. Dice que ellos comenzaron un movimiento carismático en Asia Menor, Turquía. Dicho movimiento se debió a una reacción al progresivo institucionalismo en la iglesia y la pérdida de la espontaneidad en los cultos y el servicio. Estaban convirtiendo el Nuevo Testamento en una segunda ley, bajo la influencia de San Ignacio y del pastor de Hermas y de otros. Se empezaba a asignar un poder salvador a los sacramentos. Sigamos leyendo para que entendamos por qué surgió el montanismo. Según Ignacio, era uno de los padres de la iglesia en el siglo II, la Eucaristía, o sea, la Santa Cena, era la medicina de la inmortalidad. Usted ve ya aquí, y este era un pastor, un hombre de Dios, o sea, pero comienzan a meterse en las aguas, nadar en las aguas de la filosofía griega y se meten cositas. Ya se le está dando a la Santa Cena un poder salvador. Ya se está saliendo, Ignacio se salió del fundamento de los apóstoles y de la referencia de la piedra angular que instituyeron la cena del Señor. Dice que era la medicina de la inmortalidad. Y Hermas escribió que los apóstoles fueron al Hades, lugar de los muertos, para bautizar y así traer a la vida a los muertos que durante su vida no hubieran escuchado de Jesús. Note ya por dónde va la cosa a mediados del siglo II. Que los apóstoles fueron a salvar a los que no aceptaron a Cristo mientras estuvieron vivos. Pero eso lo dijo él, no es que eso que es verdad. Una innovación de la doctrina de la salvación y del bautismo y de la Santa Cena. ¿Qué pasa? Que al dársele al bautismo y a la Santa Cena este significado, porque eran líderes influyentes en ese tiempo para la iglesia, los santificaron tanto que separaron el ágape de la Santa Cena hasta que éste desapareció. El ágape era la reunión que tenían y comían juntos como iglesia, y el culto era espontáneo, había vida. Dice Pablo en Corintios que uno traía salmo, otro traía una lectura, otro traía una profecía, otro traía una palabra de exhortación. Era una reunión espontánea. No significa que la iglesia siempre se tendría que manejar así, porque los tiempos cambian y también la forma de estructurar y de proyectar la iglesia también cambia en el tiempo, pero ceñida al fundamento. Todo tiene que hacerse ceñido al fundamento. Pablo se vio obligado después, a medida que usted lee las cartas paulinas, usted va a ver que Pablo se vio obligado a poner un orden en el uso de los dones en Corintios, porque la espontaneidad llegó a un punto que se salió de la mano. Entonces, cuando llega un tiempo que la cosa, en lugar de edificar, lo que están es dañando, hay que traer un orden apostólico. Pero Pablo no impidió el uso de los dones. Lo que hizo fue que trató de organizarlos, estructurar el funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, cuando se le da la Santa Cena, que era antes, de ahí para atrás, era un tiempo donde comían el pan, bebían el vino y cada quien traía una comida, algo ameno, con santidad, con amor, con espontaneidad, con libertad. Ahora ya no es así. Hay que hacerlo con una reverencia y un asunto, porque eso trae salvación. Eso es muy santo. Y ritualizaron el culto. Y ya los ágapes lo fueron quitando, porque algo tan santo que trae la inmortalidad y esto, usted no puede hacer un ambiente tan libre para en algo. Entonces se comenzaron a separar. No, eso vamos a hacerlo allá, cada quien en su casa aparte, y esto vamos a hacerlo aquí. Y comenzaron a institucionalizar y que comenzaron a apagar el espíritu. Bien. El espíritu se fue apagando. Y dice aquí que la libertad en el culto, la sencillez y la espontaneidad familiar fue suprimida por una liturgia organizacional que limitó el mover del Espíritu Santo como al principio. Además, el servicio de los obispos, que antes funcionaban unidos a los ancianos, Gálatas 2:9, Filipenses 1:1, como una pluralidad en equipo, bajo una cabeza,
según Hechos 21:18, poco a poco fue siendo ocupado por una sola persona con un poder desmedido y monárquico. San Ignacio, camino a su martirio en Roma, a principios del siglo II, escribió una serie de epístolas en la que hizo énfasis en que el obispo o el obispado monárquico era el fundamento de la iglesia verdadera. Y al final del segundo siglo, esta enseñanza se había impuesto casi en todas las iglesias. Y de ahí viene el papado. Agarraron, cuando la iglesia se politiza, agarran los escritos de San Ignacio. No agarran los escritos de Pablo, de Pedro, de Jesús. El punto de referencia fue lo de Ignacio, lo de los padres que siguieron a los apóstoles, para justificar el comportamiento político monárquico y un hombre enseñorearse de las heredades de Dios, como hasta el día de hoy en Roma. ¿Pueden entender, hermano? Entonces fueron aberraciones que comenzaron a darse en el siglo II como efecto, consecuencia de la separación del judaísmo. Recuerden, la iglesia fue perdiendo su identidad, fue perdiendo su enlace con el fundamento a medida que los años iban pasando. Claro, vuelvo y les repito que hubieron grupos que Dios mantuvo ceñidos al fundamento, pero subterráneos, siendo perseguidos, siendo resistidos, como es el caso de Montano, como vamos a seguir mirando. Luego dice, el montanismo, volvemos al montanismo, surge como una reacción a esta estructura humana que iba socavando e impidiendo el mover libre del Espíritu Santo y de los dones carismáticos en los laicos. Montano enseñaba y se movía en los dones carismáticos y en las profecías espontáneas del Espíritu. Al principio, ya que y durante un gran tiempo, este movimiento estuvo operando bien y en equilibrio, ya que el gran teólogo y padre de la iglesia, Tertuliano, formaba parte de este. Pero después este movimiento se fue a un extremo colocando las profecías espontáneas por encima de las sagradas escrituras y hasta incurrió en fechar la segunda venida de Cristo, ponerle fecha. Montanus, además, llegó a enseñar que cuando el Espíritu Santo tomaba a una persona, esta quedaba como un instrumento sin voluntad. Tertuliano se apartó de este movimiento y luego volvió a adherirse cuando éste se sometió a algunas correcciones de sus excesos bajo el liderazgo de Tertuliano mismo. El obispo de Roma se volvió en su contra y se realizaron varios concilios para enfrentar el fenómeno montanista, y finalmente en el siglo 170 después de Cristo, en el 170, ese siglo ahí, en el 170 después de Cristo, se les excomulgó, aunque sus errores no fueron vistos como tales en toda la cristiandad, porque no toda la cristiandad vio los errores de Montano como una causa de excomulgarlo. Lo que decían algunos sectores de la iglesia en general era: lo que hay es que corregirlos, traerlos al orden como tiene que ser, como los apóstoles pusieron para los dones. Pero hubieron algunos sectores que dijeron: no, esto hay que excomulgarlo porque se han ido. Imagínense que están poniendo las profecías, las experiencias personales por encima de las escrituras. Ya le están poniendo fecha a la segunda venida de Cristo y todas esas cosas. Eso causó, ¿usted me entiende?, en las iglesias de sana doctrina un miedo. Y fíjese que a través de la historia se ha repetido ese fenómeno en muchos grupos sectarios que se apartan de las iglesias que se mantienen en el fundamento apostólico, que comienzan a fechar la venida de Cristo, como pasó con el movimiento adventista, o más bien un sector del movimiento bautista bajo Miller, que fechó, y de ahí es que viene la división y surgen los adventistas, porque los adventistas vienen de los bautistas. Ahí después hablaremos de eso en el camino, de cómo surgen las denominaciones. Pero es importante que todo eso se debió a esos fenómenos de doctrinas falsas que trajeron esos cismas, esas separaciones, pero eso se daba desde el principio en el siglo. Todo eso es un efecto histórico de que la iglesia se separa de sus raíces, hermano. Importante entender eso. Continuamos la lectura. Entonces, decíamos que el montanismo
se fue confundiendo con otros movimientos que abogaban contra la relajación de las costumbres en la iglesia, como los novacianos del siglo III y los donatistas del siglo IV y siguientes. Y podemos decir que estos movimientos, que comenzaron siendo tenidos como herejías o exageraciones por parte de los otros cristianos, serían en siglos posteriores la verdadera luz del evangelio, cuando la iglesia oficial se había apartado ya de las verdades bíblicas. Note que aunque la iglesia en general, un sector amplio de la iglesia, marcó el montanismo como una secta, hubo un gran sector que se mantuvo aceptándolos, aunque entendieron que debían corregir los excesos. Y el montanismo siguió, y de ellos sacaron herencia del movimiento montanista y de su celo por mantenerse en la viveza del espíritu apostólico. Grupos ahí se mencionan como los novacianos y los donatistas, que siguieron, que lo veremos cuando entremos a esos siglos, porque vamos a ir tratando la historia por los siglos, cada siglo, cada tiempo. Y el espíritu del montanismo nunca se apagó realmente. Se iban al extremo y eran corregidos y seguían. Lo veremos más adelante. Lo que pasa es que se vertían en otros movimientos que surgían. ¿Usted me entiende? Entonces dice aquí, y una revisión histórica hasta la Reforma lo revela, desde el siglo II hasta la Reforma en el siglo XV de Martín Lutero, que los grupos que se mantuvieron adheridos al fundamento apostólico y a la fe cristiana y a la vida del Espíritu fueron los movimientos de vanguardia que el Espíritu Santo usó para mantener la frescura cuando la iglesia se institucionalizó en el catolicismo. Ustedes saben que desde el siglo IV hasta el siglo XV hubo un oscurantismo por 10 años, donde el catolicismo apostólico y romano se apoderó de las heredades de la iglesia y perseguía a todo creyente que no aceptaba su evangelio político. Pero cuando usted va a averiguar quiénes eran los perseguidos, eran los que habían recibido la herencia de Montano y de los grupos que se mantuvieron adheridos a la vida del Espíritu, hermano. A pesar de que caían a veces en extremo, eran corregidos, volvían, porque yo les digo que el humano siempre trata de meter mano, como Uza, que le puso la mano al arca, ¿recuerdan? Y murió. Bien, continuamos. El montanismo perduraría como tal, libre de sus exageraciones del principio. Usted ve que hubo una corrección después, hasta el siglo VI en el norte de África, entremezclado con el donatismo. Se cree que desaparece en el siglo VIII con las invasiones musulmanas. Cuando los musulmanes surgen y se apoderan y someten a los cristianos, entonces ahí aparentemente se detiene el montanismo. Pero desaparece hermano, como organización es que desaparece. Pero continuaron subterráneamente. O sea, ya como organización, porque bajo el poder musulmán había que seguir creyendo, pero calladito, ustedes me entienden, subterráneamente, clandestinamente. Dice que en Frigia, en donde este movimiento arraigó con más fuerza, fueron exterminados a espada en el siglo VI por el emperador Justiniano, defensor de la política o de la politizada institución temporal que se llamaría más tarde Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Note cómo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le cayó encima al montanismo. Y ellos morían porque ellos no aceptaban ese cristianismo institucionalizado. El montanismo fue una reacción al institucionalismo de la iglesia, a los que apagan el espíritu, a los que quieren vivir un cristianismo político, humanista, hermano, a pesar de sus extremos en los cuales cayeron. Es importante entender que el montanismo no fue condenado por los dones manifiestos en su movimiento. La razón de la condena del montanismo no fue por los dones manifiestos en su movimiento, ya que esto no era algo anormal en su tiempo, sino por los excesos en los cuales cayeron. Eso es importante, subráyelo. Porque ¿qué pasa? Miren,
Hay hoy en día unos teólogos o pastores, entre ellos John MacArthur, por si acaso algunos lo conocen, que ellos en sus libros que han escrito contra los carismáticos, que son enemigos acérrimos de los carismáticos, del movimiento del Espíritu, todo lo que es don del Espíritu, manifestación carismática, ellos no quieren saber de eso. A nosotros nos tienen como una iglesia herética. Así como allá hicieron con los montanistas y que lo marcaron un sector de la iglesia, hoy hay un sector de la iglesia, entre ellos esa línea de la iglesia reformada de John MacArthur, que ellos nos condenan a nosotros como condenaron a los montanistas. Entonces él usa fragmentos históricos de los montanistas para justificar, pero de una manera deshonesta. No te dan la historia completa del montanismo. Te usan fragmentos que tienen que ver, que justifican lo que ellos dicen. Ustedes ven, mire, que los montanistas fueron condenados por la iglesia porque cayeron en exceso, fecharon la segunda venida de Cristo, le dieron más importancia a sus experiencias que a las escrituras, y te dejan ese pedacito. Pero ellos no hablan que Tertuliano regresó al grupo y ayudó para su reforma, de que el grupo se corrigió y después siguió aceptado hasta el siglo octavo, cuando entraron los musulmanes. Ellos no te dicen eso. Eso es deshonesto, amado. Ellos no te dicen que los grupos que salieron y fueron influenciados por el montanismo fueron los que mantuvieron la vanguardia de la doctrina apostólica frente al oscurantismo del catolicismo apostólico y romano. Ellos no te enseñan eso. Lo que te dicen, no, eso del espíritu, de las lenguas, de la profecía, eso viene de ese montanismo, y y le ponen cruz y raya. Entonces usted se va a YouTube y ve estas predicaciones, lee el libro de MacArthur y usted dice, wow, es verdad, mira. Por un pedacito de la historia que te ponen para justificar, apagar el fuego de Dios, mi hermano. Pero yo te voy a dar, por eso estamos aquí estudiando esta historia de la iglesia. Con honestidad, con documento histórico, fehaciente, te voy a dar la verdadera cara de la historia sobre el movimiento carismático, amado. Y tomando no solamente de pastores pentecostales, sino ministros también, bien firmes, sana doctrina, que fueron bautizados en el Espíritu y fueron llenos del Espíritu y hoy son carismáticos. Fueron sacados de las iglesias reformadas, de la iglesia bautista, de esas iglesias que apagan el Espíritu, y hoy están predicando un evangelio del Espíritu, amado. Continuamos. Entonces el problema no fueron los dones ni la manifestación de los dones, sino los extremos. ¿Por qué? Porque lo correcto es corregir los excesos, no suprimir los dones. Hubo un grupo en ese tiempo, en el siglo II, que cayó en el error de suprimir los dones para corregir los excesos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Que un obispo se adueñó del ministerio de la palabra, se adueñó de la plataforma ministerial. El obispo era el líder, era el que profetizaba, él era el que enseñaba, él era el que hacía todo, el ungido. ¿Me entienden? Y ya los laicos no podían profetizar, no podían enseñar, no podían exhortar, no podían hablar lengua. Eso se circunscribió a un cabeza. Imagínense, ese no fue el diseño de Dios cuando vemos a Hechos y al fundamento apostólico. Y de ahí viene, hermano, esa tendencia de un hombre enseñorearse como cabeza de la iglesia y decir, no, tú no haces, tú haces, no permitir que el Espíritu Santo fluya. Institucionalismo. Ese fue el efecto de apagar el espíritu, el institucionalismo. Humanizaron la iglesia. Porque los dones no deben ser suprimidos. Los dones deben ser corregidos cuando lo mal usamos. Lo correcto no es suprimir, sino corregir. Y eso fue lo que hizo Pablo. Eso era lo que hacían los apóstoles. Pablo le trazó a los corintios que cayeron en una especie de extremo como los montanistas. Pero Pablo dijo, no impidáis el hablar en lenguas. Pablo le dijo, prefieran profetizar en el lenguaje conocido, pero no impidan. Nunca suprimieron los dones los apóstoles. Los corrigieron y tras un orden profetice uno primero, a lo más dos, y los demás callen y después el otro por turno. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Pero no suprimieron los dones, amado. También es importante, estoy en la página número 4,
al comienzo, en el segundo párrafo, también es importante saber que los documentos que nos han llegado al respecto, oiga, esto es importante también. Los documentos que tenemos al respecto no son los mismos montanistas los que lo dejaron. No nos llegan por los mismos montanistas, sino de sus detractores, ya que los documentos de ellos mismos fueron casi totalmente destruidos por los perseguidores del cristianismo carismático de ese tiempo. O sea que hubieron tantos documentos y tantas enseñanzas sobre el Espíritu en ese tiempo, sobre la vida viva de Dios en el Espíritu, del montanismo, escrito por Tertuliano, por el mismo Montano, por ellos, que hubieran sido tremendo, un tesoro para la iglesia hoy. Pero ¿qué hicieron los que estaban en contra del montanismo? Que lo destruyeron todo. Entonces, los aspectos históricos que nos llegan del montanismo no son los que el montanismo mismo, sino de sus detractores. Entonces, hay razón también para pensar, hermano, que hay prejuicios en lo que nos ha llegado. Y sin embargo, se han descubierto referencias que vamos a leer de otros escritores históricos, padres de la iglesia, que hablan del montanismo de una manera tremenda, que están ahí. Vamos a ver ahora, mis amados, después de mirar las sectas heréticas y ver que el montanismo no fue condenado como herejía por toda la iglesia como los otros grupos, sino por un sector que le cogió miedo al desorden y en lugar de corregir lo que hizo fue que suprimió, como sucede hoy, igualito. Vamos a continuar mirando el enfoque histórico de ese tiempo que se le daba al montanismo en la apología y en las discusiones que se dieron en torno a ese movimiento. Vamos a ver todo lo concerniente al carisma del Espíritu en ese tiempo. El montanismo, comparado con los excesos carismáticos de hoy. Dice, Ireneo habla de algunos excesos parecidos a los que suceden hoy, aunque no los condena directamente como falsos. Ireneo fue un hombre de Dios que se dedicó a combatir las herejías. Fue entre los padres de la iglesia del siglo II. Yo quiero que aquí, antes de hablar de Ireneo, quiero que usted vaya, ponga ahí una marquita en Ireneo para que vea algo, porque vamos a mencionar a algunos padres de la iglesia y quiero que entiendan en el contexto histórico. Vaya al libro manual de la Biblia Hanley, a la página número 977. Bien, mire, note bien aquí, donde dice los padres apostólicos. Existieron en el siglo II una serie de hombres de Dios que eran los defensores, los guardianes de la fe. Algunos de ellos fueron discípulos de los apóstoles que recibieron la herencia fresca. Y hay escritos de ellos que, aunque no están tomados como libros inspirados, no están dentro del canon de estos padres, constituyeron documentos importantísimos para la salud doctrinal de la iglesia y para el empuje y la consolidación de la iglesia cristiana. Allí aparece, dice, todos los libros del Nuevo Testamento, ahí están conmigo, todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron antes del final del siglo I después de Cristo. Pero la literatura cristiana no cesó cuando Juan acabó de escribir el libro de Apocalipsis, alrededor del 95 después de Cristo, entre 95 después de Cristo y hasta el 150 después de Cristo. Siguieron escribiéndose documentos. Los padres de la iglesia continuaron. Lo único que el Apocalipsis fue el último del canon. Cerró el canon, los libros inspirados. Entonces, pero se siguieron escribiendo documentos por parte de los padres apostólicos. Dice, hombres que habían conocido a los apóstoles y su doctrina, escribieron cierto número de libros. Estos hombres se conocen como los padres apostólicos. Uno de ellos es Clemente de Roma,
que fue obispo de Roma del 91 al 100 después de Jesucristo. Escribió una carta a la iglesia de Corinto hacia el mismo tiempo que Juan estaba en Patmos. Es el más antiguo documento cristiano que ha sobrevivido fuera del Nuevo Testamento. Otros escritos de los padres apostólicos incluyen Epístola de Ignacio, obispo de Antioquía y discípulo del apóstol Juan, escrito alrededor del 110 después de Jesucristo. Recuerde que estamos en el siglo segundo, por eso es que le estoy leyendo esto, para que usted vea todo lo que pasó en ese siglo segundo. Fue cardinal ese siglo, amado. Epístola de Policarpo, discípulo de Juan y obispo de Esmirna, escrita a los filipenses hacia el 110 después de Jesucristo. Epístola de Bernabé, escrita entre 90 después de Cristo y 120 después de Jesucristo, y dirigida a todos los cristianos. La iglesia primitiva la apreciaba mucho, porque se encuentra al final del Nuevo Testamento en el Códice Sinaítico. Ese es otro códice, no la Biblia que tenemos nosotros. Hay una referencia a eso en la página 1078, si después lo quieren leer. La Didaché o enseñanza de los 12, escrita probablemente alrededor del 100 después de Jesucristo, como manual catequístico o de enseñanza para enseñar las cosas esenciales de la fe. Se parece a la carta de Santiago y cita extensamente el Nuevo Testamento. El pastor de Hermas, ustedes recuerdan que mencionamos a Hermas ahorita. Ese era, así se llamaba, el pastor de Hermas. Es una alegoría escrita hacia 150 después de Cristo, que está llena de símbolos y visiones. Sigue el modelo del libro del Apocalipsis y se podría considerar el peregrino de la iglesia primitiva. Ustedes recuerdan el libro del peregrino, que fue escrito por John Bunyan, que se cree que es el más vendido después de la Biblia y el más leído. Dice, también estaba incluida en el Códice Sinaítico al final del Nuevo Testamento. Estos y otros escritos de los padres apostólicos no deben confundirse con los muchos libros apócrifos que empezaron a aparecer en el siglo segundo y consisten principalmente en evangelios espurios, tales como el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Pedro, hechos, tales como los hechos de Juan y los hechos de Andrés, cartas, tales como las cartas de Pablo a Séneca y la carta de Pedro a Santiago. Estos son posteriores y van desde lo bien intencionado a lo claramente absurdo. O sea, las cartas de los padres, los escritos de los padres apostólicos no deben confundirse con los libros apócrifos. O sea, eran escritos sanos, pero que contenían enseñanzas, ¿comprenden? Contenían enseñanzas cuyo objetivo era reforzar lo que los apóstoles habían escrito. Y en algunos casos, como en el caso de Hermas y el caso de Ignacio, se salían un poco yéndose a enseñanzas que divinizaron la Santa Cena y el bautismo, como ustedes vieron, algunos extremos que fueron vistos con mucha reserva de parte de un gran sector de la iglesia. Pero es importante que usted vea que existieron hombres en el siglo segundo que escribieron libros, documentos para tratar de combatir y de reafirmar, amados míos, la herencia que los apóstoles habían dejado. Y entre esos hombres no se menciona a Ireneo, porque Ireneo no escribió en el sentido de estos hombres para una iglesia o para un grupo específico, sino que Ireneo escribió tratados para contrarrestar las falsas herejías. Fue uno de los hombres que existió como esto. Pero Ireneo, su tarea fue, Dios lo usó para combatir las falsedades. Y este hombre que era el caballo, era el hombre que tenía un discernimiento para refutar las herejías, mire lo que opinaba del montanismo. Vamos a comenzar a leer. Dice, Ireneo habla de algunos excesos parecidos a los que suceden hoy, aunque no los condena directamente como falsos. Note que nosotros jamás estaremos de acuerdo con los excesos como Ireneo. El problema son los excesos, no los dones, sino el uso. Estemos claros en eso. Como esa gente, esto es un escrito de lo que escribió Ireneo en ese tiempo, el siglo segundo, dice, como esa gente
suele hacerlo en sus fiestas, jugando a los videntes y mandándose uno a otros profetizar y anunciando unos a otros profecías que satisfagan sus caprichos. Hermano, usted ve que eso no es nuevo. Los excesos están desde el siglo segundo. Y revelaba un efecto de la separación de la iglesia de su cuna, del judaísmo, por la influencia de la filosofía griega. Y dice aquí que se daban reuniones, esa es la idea, donde hacían una fiesta y comenzaban a profetizarse unos a los otros, pero la profecía estaban acomodadas al capricho. No se parece a lo que hacen muchos grupos hoy, que dan profecía, lo que la gente quiere oír. Y hay algunos que hasta profetizan por ofrenda. Lamentablemente hay iglesias que hacen fila y hay alguien que uno por uno le profetiza y esto y para esto y ya, y ahí dejan su ofrendita. Eso no es nuevo, eso existía. Sigamos. A continuación, un interesante remarque de Ireneo de cómo los verdaderos discípulos no usaban los dones como fuente de ganancias financieras. Ahora él se va a referir, mire que estoy contrastando a otro grupo y la manera como ese grupo funcionaba. Dice, por eso, sus discípulos verdaderos, mire, se está hablando de verdaderos, sus discípulos verdaderos en su nombre hacen, está hablando en tiempo presente, en el siglo segundo, hermano, hacen tantas obras en favor de los seres humanos, según la gracia que de él han recibido. Punto. Entre paréntesis. Y no lo hacen para seducir a nadie ni para ganar dinero. Pues así como ella, la iglesia, se refiere a la iglesia, lo ha recibido gratis de Dios, así también gratis lo distribuye. Ireneo de León contra herejía, libro segundo 32, 4 al 5. ¿Por qué Ireneo, amado mío, está hablando de eso y está comparando? Porque habían grupos que se dedicaban a dar profecías y a mal usar los dones para sacar ganancia por dinero. Pero Ireneo dice, hay verdaderos discípulos. Hay algunos que si no son así, ellos dan por gracia y no cobran, no andan detrás de dinero. Note que el problema de la mercadería no es nuevo. En el siglo segundo ya estaba. Y fue combatido por los padres apostólicos. Amado. Ustedes saben que ya en los tiempos del apóstol Pedro y Pablo, ya algunos estaban haciendo mercadería con los dones. Muy bien, continuamos. También dice, juzgará Dios a los pseudos profetas, los cuales, no temiendo a Dios, ni aceptando de Dios el don de la profecía, fingen profetizar, mintiendo contra Dios, o por vanagloria, o por interés de ganancias, o por influjo del mal espíritu. Oiga las motivaciones que presenta Ireneo por las cuales un profeta puede funcionar y mal usar los dones. Dice él, por vanagloria, por interés de ganancia o por influjo del mal espíritu. O sea que un don profético mal usado o una profecía falsa puede estar motivada por una de esas tres cosas. Vanagloria, interés de ganancia, sacar dinero, beneficio, o por un mal espíritu que está operando. Por eso, escuche bien, los padres de la iglesia en muchos sectores, al darse cuenta que podían estar operando malos espíritus en la profecía, le enseñaban a los verdaderos discípulos, tengan cuidado, discernimiento. Usted no puede permitir que cualquiera venga a usted a estarle profetizando, amados míos. Y cuando usted discierne que en un determinado ministerio, por más lindo que se ve y por más poderoso, lo que hay es un énfasis en el dinero, usted tiene que salir corriendo porque no es un espíritu sano. Amado. ¿Usted recuerda lo que Pedro le dijo a Simón?
¿Por qué Pedro le habló? Fue drástico. Veo que tú estás atado en prisión de maldad. Tu dinero perezca contigo. Porque la gracia no se vende, la gracia es santa. Es una ofensa al Espíritu Santo tratar de comerciar con la gracia. Y eso es lo que un gran sector de la iglesia está haciendo. Pero nosotros estamos aquí para marcar la diferencia, hermano. El día que una persona crea que él va a obtener algo del Espíritu porque dio una ofrenda o porque dio un dinero, está pero dañado. Pero no es nuevo en la historia. En el segundo siglo ya eso estaba en boga. El historiador Eusebio, otro historiador aparte de Ireneo, el historiador Eusebio cita a un tal Apolonio que escribió la siguiente queja sobre el uso de los dones para sacar provecho. Dice: ¿no crees que toda la escritura prohíbe que un profeta tome dones y dinero? Así, a la profetisa que ha recibido oro, plata y ropas costosas, ¿cómo no he de rechazarla? Oiga, se profetizaba por oro, por plata y por ropa, por joyas. Andaban profetisas por ahí profetizando y le daban ofrenda de joyas, plata, ropa. Y dice Apolonio, según lo cita Eusebio, el historiador, que dice que cómo no es de rechazar yo a una profetisa así, si la escritura prohíbe eso. La escritura. Pero ya muchos han olvidado la escritura, hermano. Se cree que el fenómeno montanista ocasionó que los obispos de la región oriental del Mediterráneo, los orientales, en los años 150 después de Jesucristo, suprimieran el profetismo. Y desde entonces el obispo se reservara el derecho a profetizar. Esa fue una reacción extrema, como se combatió un extremo con otro extremo. Ellos dijeron: no, ya nadie más va a profetizar, solo yo voy a profetizar. Para evitar que sucedan esas cosas. Parece bien intencionado, pero ¿qué autoridad tengo yo para suprimir los dones de Dios? O sea, Ireneo de León, volvemos a Ireneo, 130 al 195 después de Cristo. Este fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Note que Ireneo se sentó a los pies de un discípulo de un apóstol. Ireneo fue obispo de Lyon, en la actual Francia. El historiador Eusebio menciona un escrito de Ireneo referente al movimiento carismático en su tiempo del siglo II después de Cristo. Note lo que dice el historiador Eusebio otra vez. Dice: Ireneo también menciona estas cosas de acuerdo con los relatos que ya discutimos. De acuerdo con los relatos que ya discutimos en los 5 libros titulados Refutación y destrucción de las falsas llamadas ciencia o contra las herejías. Ese era el tratado de Ireneo para combatir las herejías. En el segundo libro de esta obra muestra que en algunas iglesias permanecían hasta entonces manifestaciones del sorprendente poder divino. En el siglo II dice Ireneo que habían iglesias en donde todavía había manifestaciones del poder divino. John MacArthur y sus seguidores no usan estos documentos históricos, ellos usan lo que a ellos les conviene. Ellos no te van a mostrar documentos que demuestran que en los siglos post-apostólicos hubo movimiento del Espíritu. Ellos quieren mantener su postura cesacionista de que cuando se completó el canon, ya esos dones pasaron. Y usan la historia a su manera y deshonestamente. Y es bueno que ustedes abran sus ojos y nosotros votemos y nos inclinemos al equilibrio, no a los extremos. No estamos aquí para corregir un extremo con otro extremo. Estamos aquí para ceñirnos al fundamento apostólico, a lo que dejó Cristo, y mantener la balanza. Y si algo se vemos que está saliendo, corregirlo y traerlo. Pero no decir que ya eso pasó, porque nos estamos metiendo en rojo.
Haríamos más daño que bien. Dice que todavía en ese tiempo habían en algunas iglesias manifestaciones del sorprendente poder divino. Por esto también sus verdaderos discípulos, note lo que dijo Ireneo, citado por Eusebio en su historia de la iglesia. Esto es una palabra de Ireneo, dice, entre comillas. Por esto también, sus verdaderos discípulos, tomando la gracia de él, la ponen en actividad para el bien de los demás hombres, de acuerdo con el don que cada cual recibió de él. Porque algunos sacan demonios firme y verdaderamente. De modo que a menudo ocurre que los que fueron limpiados del espíritu perverso creen y están en la iglesia. Otros tienen conocimiento del porvenir, visiones y palabras proféticas. Mientras que otros sanan enfermos por la imposición de manos en el segundo siglo, hermano. Y los restablecen sanos. Pero aún más, de acuerdo con lo que dijimos, incluso aún muertos han resucitado y han quedado con nosotros durante bastantes años. También hemos oído que hay muchos hermanos en la iglesia que tienen don de profecía, que por el Espíritu hablan en todo tipo de lenguas, que descubren los secretos de los hombres cuando es propicio y que declaran los misterios de Dios. En el siglo segundo, amado, después de que se completó el canon ya. Y dice que eso está en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, libro 4, capítulo 7, página 300 al 301, editorial CLI, 1988, Terraza, España. Está la cita de este documento. Amados, estamos mirando que después de los apóstoles hubieron milagros. Y está registrado en documentos históricos de ese tiempo. Hubo profecía, hubo liberación, sanidades, hasta resurrección de muertos. Mis amados, notemos bien que esto se refiere a acontecimientos ocurridos a mediados y final del siglo segundo, bastantes décadas después de los apóstoles del Señor. Ahora vamos a citar las referencias que en tono burlesco hizo un pagano llamado Celso a finales del siglo segundo y principio del tercero. Oiga, esto fue un pagano que se burlaba del mover, pero se toma como un documento que atestigua de que había mover del espíritu, que hasta los paganos se burlaban cuando lo veían. Esa es la intención de este documento. Miren cómo los paganos se burlaban de lo que veían con sus ojos. Esos predicadores de Fenicia y de Palestina son de diversas categorías, muchos oscuros y sin nombre, sea a propósito de lo que fuera, se ponen a gesticular como poseídos de ardor profético. Otros adivinos ambulantes recorren las ciudades y los campos ofreciendo el mismo espectáculo. Nada les es más fácil de decir y no dejan de hacerlo. Yo soy Dios, soy hijo de Dios, soy el Espíritu de Dios. Vengo porque el mundo se va a acabar y vosotros los hombres vais a perecer bajo el peso de vuestras iniquidades. Entre tanto quiero salvaros y me veréis armado de un poder celeste. Bienaventurado entonces quien me haya reverenciado hoy. Enviaré a todos los demás al fuego eterno, a los de las ciudades y a los de los campos. Los que todavía no saben los suplicios que los aguardan, se arrepentirán entonces y han de gemir en vano. En cuanto que los que crean en mí, los protegeré por toda la eternidad. Continuó Celso. A estas predicciones jactanciosas mezclan palabras de posesos confusas y absolutamente incomprensibles, a las que ningún sensato podría descubrir su significado. Tan oscuras y vacías de sentido son, pero que permiten al primer imbécil, impostor, llegado a apoderarse de las voluntades. Celso en el discurso verdadero contra los cristianos. Esto fue un discurso contra los cristianos, burlándose. Que hablaban en lenguas también. Todo eso que él dice, la gesticulación y las palabras incomprensibles, eran hablando en lengua. Profetizaban, hablaban en lengua, profetizaban y alguien traducía. Y era profetizando la segunda venida de Jesús, llamando al arrepentimiento, el Espíritu en esos creyentes, a la gente.
por la maldad en la que estaban viviendo. Y mire, este es el testimonio histórico de un inconverso, de un impío que estaba en contra del cristianismo. Ahora, algunos de nosotros, antes, cuando no teníamos la luz del evangelio, no nos burlábamos de los pentecostales que dan danza en el espíritu, hablan lenguas. Igualito. Están locos. Eso es aleluya. Lo mismo sucedía allá, hermanos. Oiga, esto fue a finales del segundo y a principios del tercer siglo todavía. Después de los apóstoles había manifestaciones. ¿Y cómo se convertían la gente? Ok. Notemos ahora, volteé la página, ¿verdad? Seguimos. Estamos recibiendo, hermanos. Son documentos para que no se deje engañar por los sabios teólogos de ahora, modernos, posmodernistas, que quieren despojar a la iglesia de la vida del Espíritu. Notemos ahora cómo se refiere Ireneo de León a los que, por considerar el movimiento carismático uno extremista y peligroso, se separaban de estos y los rechazaban, refiriéndose muy probablemente al trato dado a los montanistas por algunos sectores de la iglesia de entonces. Mire cómo Ireneo se refiere, y vuelvo y repito, Ireneo era el hombre que combatía las herejías, era el hombre que tenía el discernimiento más usado para combatir las herejías, pero él no rechazó a los montanistas, ni los juzgó, ni los condenó por los excesos. Pero mire cómo él habla contra aquellos que los rechazaban y donde llegaba un montanista, cuidado, y los perseguían. Mire cómo Ireneo hablaba, dice: son realmente unos desgraciados aquellos que, tomando como pretexto la existencia de falsos profetas, se comportan igual que los que, a causa de la existencia de falsos hermanos, se abstienen de relacionarse con los verdaderos hermanos. Oiga bien, o sea, porque hay falsos profetas, ¿qué hacen con los verdaderos profetas? Los rechazan también. Dice, igual como hacen algunos que porque hay falsos hermanos, rechazan a los verdaderos. Y dice, son unos desgraciados, dice Ireneo. Dice, es normal que fueran este tipo de personas los que no quisieran recibir ni siquiera al mismo apóstol Pablo. Porque en la carta a los Corintios, ha hablado con precisión de los dones proféticos y reconoce a los hombres y mujeres que profetizan en la iglesia. Oiga, Pablo habla de los hombres y mujeres que profetizan y lo reconoce, dice él. Por consiguiente, por estas actitudes pecan contra el Espíritu Santo de Dios y caen en un pecado imperdonable. Oiga lo que dice Ireneo de aquellos que condenaban a los montanistas, a los que hablaban por el Espíritu y profetizaban y hablaban lengua. Son unos desgraciados, dice. Leyendo esto, podemos afirmar que a veces un excesivo celo por mantenerse en la ortodoxia, que la ortodoxia es la doctrina correcta, nos lleva a caer en el pecado de aquellos hipócritas escribas judíos que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Cristianismo Primitivo es una página en internet. O sea que por tratar de proteger nuestra ortodoxia, nuestra doctrina sana, entonces rechazamos al Espíritu. No queremos lo sobrenatural, queremos un cristianismo natural. Yo quiero leer con ustedes un artículo aquí, que es el que le entregaron antes de seguir. Que es dice capítulo 11 que del libro que fue tomado. La proclamación, estaremos tomando de este libro, se llama El Reino y el Poder, muy bueno, que fue hecho con el fin de tratar estos asuntos históricos. La proclamación del Evangelio con dones milagrosos en la iglesia primitiva. Voy a leer aquí este artículo que le entregaron por Stanley M. Burgess. El surgimiento de los movimientos pentecostal, neopentecostal o carismático y de la tercera ola en nuestro siglo XX, porque hay un mover entre la iglesia nazarena que se le llama la tercera ola,
porque los sociólogos, después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, de la Primera, Segunda Guerra Mundial en adelante, han separado sociológicamente los tiempos sociales, los cambios sociales en primera, segunda y tercera ola. Algunos prefieren llamar a este tiempo que le llaman la tercera ola el posmodernismo, por la característica del desarrollo en esos tiempos. Nosotros estamos viviendo, según esos sociólogos, el tiempo de la tercera ola. Y esto se ha metido en el mundo cristiano, y a los pentecostales, neopentecostales que se levantan hoy, todo el movimiento de la alabanza, de los conciertos, la juventud que se está levantando con un enfoque misionero, rescatando el arte, y han farandulizado el cristianismo. Eso se le llama movimiento de tercera ola. Para que ustedes vean, le dieron el toque sociológico. Y todos estos movimientos que se han dado, el surgimiento de estos movimientos hasta el siglo XX, ahora entrando al siglo XXI, dice, ha planteado variadas y vitales preguntas, las que exigen respuestas. Entre ellas se encuentra el tema de si los dones espirituales enumerados por San Pablo en 1 Corintios 12 siguieron activos en la iglesia después del siglo I. Es una pregunta, es una inquietud, y que está muy en boga hoy, se está levantando en YouTube, como los medios de comunicación, las redes sociales, hoy están como pólvora, están regando todo pensamiento, se riega. Hay un mundo que está confundido con tanta, ya no es información, sino desinformación. Y algunos llaman también la toxiformación, una información tóxica. Y dentro de eso, esas plataformas están promoviendo pensamientos anti-Espíritu Santo, anti-carisma, donde están diciendo que todo eso de la profecía, las lenguas y esos movimientos, eso no es, ya eso era en el primer siglo, eso no siguió después del primer siglo. Y entre ellos está fuertemente atacando otra vez John MacArthur. Que ni siquiera vaya a curiosear a buscar John MacArthur, porque con esto que usted está aprendiendo aquí no vale la pena que usted se vaya a meter en esas cosas. Déjeme decirle que yo lo respetaba mucho. Es un hombre con una exposición de la palabra muy, muy limpia, un maestro de la palabra, pero muy humanista, muy de la letra. Y después que se ha levantado con toda esta ofensiva contra la iglesia carismática, por el hecho de que yo pertenezco a la corriente carismática, creo en los dones, creo en la manifestación profética, no acepto los extremos que hay, pero tampoco suprimo, porque no me considero con esa autoridad de suprimir. Entonces le he perdido un poquito el respeto por la forma como se ha dirigido, atropellantemente y con cierto aire también de orgullo, atacando también el ministerio de la mujer de una manera muy, muy dura. Bueno, entonces todo esto ha despertado esas inquietudes, esas preguntas de sobre si los dones están hoy en la iglesia. Igualmente crucial es preguntar si estos dones, suponiéndolos aún activos, si estuvieran activos, estuvieron vitalmente relacionados con la prédica del evangelio en la iglesia durante los siglos de su, dice ahí, formación, pero la palabra correcta sería de su desarrollo. Los siglos que la iglesia ha venido desarrollándose, si esos dones estuvieron presentes. Y es ahí donde está el punto, amado, que vamos a estar explorando ahora después del receso. Si los dones siguieron verdaderamente o se detuvieron con la muerte de los apóstoles. Dice, vamos a ver la postura protestante sobre la cesación, que significa que los dones cesaron para la corriente protestante. Vamos a explorar eso. Pero ahora no quiero comenzar a leer, sino hasta después del receso. Voy a orar y entregar este tiempo. Vamos al receso, 15 minutos. A las 11:30 estamos aquí. Por favor, disciplinaditos en su asiento. A la 1:30 para que continuemos. Hay bastante todavía que tratar en el segundo tiempo. Oremos. Padre, gracias que tú has mantenido las informaciones históricas vivas
para salvaguardar por tu designio y tu soberanía en el tiempo la verdad sobre lo que tú dejaste a tu iglesia y sobre tu incidencia por medio, en y por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Aunque los hombres en su ignorancia y en su, muchas veces hasta con buena intención, han combatido el mover de tu Espíritu, todavía permanece y nunca nadie lo podrá apagar. Padre, porque tú eres el que llevas adelante el desarrollo de tu reino en la tierra. Y por eso tú, cuando quieres, lo despiertas para avergonzar con tu poder a los que se creen sabios. Ayúdanos a discernir esta enseñanza. Síguenos dando la claridad, síguenos dando la pulcritud y la honestidad para trazar estas verdades como es digno de la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.